Esta última intervención, asambleísta Mauro Andino. Gracias, señor presidente. Muy cortito en vista que el tiempo ha pasado rápidamente. Algunas precisiones, señor presidente, que serían importantes que se tomen en consideración en esta tarde. Y vamos al grano directo. En cuanto al artículo 183 de la ley reformatoria, la ley orgánica electoral, creo que hay una equivocación y quisiera que se tome en consideración. ¿Qué dice? El Consejo Nacional Electoral, en los casos que correspondan, una vez recibida la petición por parte de las y los proponentes, solicitará que en el plazo de 3 días la Secretaría de la Asamblea Nacional, certifique la fecha de presentación de la propuesta. ¿Es la Secretaría de la Asamblea Nacional o es la Secretaría del Consejo Nacional Electoral? Porque allí es donde se presenta la solicitud. Esa inquietud. La segunda, en el artículo 6 dice, luego del artículo 202 de incluir un artículo enumerado que dirá, a este artículo hizo referencia Fernando Bustamante, y yo quiero resaltar lo que él dijo. En el evento de que quede tal como está, cuando dice que el Consejo Nacional Electoral dispondrá que los medios de comunicación públicos de la respectiva circunscripción territorial concedan equitativamente espacios para que los proponentes y las autoridades a quienes se solicite la revocatoria realicen sus intervenciones. De la misma manera se habla de los medios privados y comunitarios, pero si no cumplen con este mandato, ¿qué consecuencia jurídica existe para que pueda obligarse al cumplimiento de esta disposición? Si no genera ninguna consecuencia jurídica, es prácticamente un saludo a la bandera. En consecuencia, si es que va a permanecer este artículo, a través de esta reforma, habría que determinar a lo mejor una sanción pecuniaria al medio que está incumpliendo con este mandato de carácter legal. En lo que tiene que ver al artículo de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que se pretende reformar y concretamente al artículo 26, aquí sí tengo yo un grave reparo. He analizado detenidamente lo que dice precisamente el artículo 105 que habla de la revocatoria. Aquí determina 2 parámetros para establecer o presentar el porcentaje de respaldo de firmas, tanto para el presidente de la República, que se habla de un 15%, y se entiende para el resto, alcaldes, prefectos, asambleístas, presidentes de las juntas parroquiales, en un 10%. Es clarísima la norma en el artículo 105 cuando dice, la solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al 10% de personas inscritas en el registro electoral. Esto estaría dedicado, insisto, a alcaldes, prefectos, asambleístas, miembros de las juntas parroquiales, etcétera. Y la gran diferencia cuando determina para el caso de la presidenta o presidente de la República, se requerirá el respaldo de un número no inferior al 15% de inscritos en el registro electoral. Sin embargo, en el artículo 26 prácticamente se está cambiando lo que establece el artículo 105 en la Constitución de la República, al decir, ejemplo, en el literal A, el 20% de respaldos para las circunscripciones de hasta 10,000 electores. B, el 17.5% de respaldo para las circunscripciones de 10,001 hasta 50,000 electores y así sucesivamente. Con esto, con mucho respeto, yo considero que se estaría haciendo una reforma a la Constitución a través de una reforma a la ley. Aquí hay 2 puntos muy claros. Para el presidente de la República, el 15% no hay vueltas que dar. Y para el resto de autoridades de elección popular, el 10%. El porcentaje. Hacer lo contrario sería vulnerar precisamente el artículo 11, numeral 4, que de manera clara y precisa dice, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.
es un derecho precisamente de la ciudadanía presentar la revocatoria del mandato de las autoridades de elección populares. Y al ponerle estos nuevos parámetros con estos nuevos porcentajes, es restringir prácticamente ese derecho consagrado en el artículo 105 de la Constitución, incrementando el porcentaje. Por lo tanto, yo quisiera solicitar comedidamente al presidente de la comisión se sirva a tomar en consideración estos argumentos. En cuanto a lo que he escuchado decir algunos asambleístas en esta tarde, que se debe determinar que una autoridad sea la que califique, eso sería muy peligroso porque sería dejarle a discreción a esa autoridad para que acepte o no ese trámite y se vulnere un derecho. Lo que sí me parece adecuado es que se determine ahí la admisión, que la admisión es muy diferente a una calificación. Admitir que cumpla con los requisitos que precisamente se está determinando en este proyecto de ley. Igual, sostener que hay que determinar claramente que por asuntos, por ejemplo, de corrupción, sea causa para la revocatoria. No, porque si es que alguien está involucrado en actos de corrupción, obviamente que para ello hay la Contraloría, para ello hay la Fiscalía, y si es que se dicta una instrucción fiscal con una orden de prisión preventiva, ese individuo, esa autoridad, ¿qué es lo que va a hacer? Inmediatamente dejar su cargo, no va a dar la cara, no va a aparecer para actos de corrupción, no. La Asamblea Constituyente de Montecristi simplemente lo que hizo fue recoger precisamente lo que venía ocurriendo con la Constitución del 98, pero ampliándolo, clarificándolo, precisándolo, a fin de hacer efectivo este derecho, conforme está en el artículo 105. Por ello, esta medida, esta garantía, hay que seguirlo manteniendo en la Constitución, que sí hay que dotarlo de una norma para desarrollarlo, es muy diferente, pero sin vulnerar el sentido mismo, el espíritu mismo que tiene el artículo 105 de la Constitución de la República. Gracias, señor presidente.